Buenas, soy Gabriel Doy. Voy a estar comentando el match por el título de campeón del Círculo de Ajedrez de General San Martín, que se está disputando entre el actual campeón Daniel Papadopoulos y el desafiante Roberto Álvarez. Daniel consiguió el título en el año pasado, ya que Ernesto Fulgencio, el maestro Fie, no se pudo presentar para defenderlo, así que Daniel se quedó con el título y Roberto consigue el derecho a desafiarlo luego de ganar el torneo de primera con puntuación perfecta. La primera partida, Roberto iba de blancas, va a ser un match a 8 partidas. El ritmo de juego es 90 minutos más 45 segundos desde la jugada inicial. Y la partida comenzó con D4, caballo F6, caballo F3. eh, Roberto posiblemente elige jugar este orden y no el orden más clásico con C4 para evitar ciertas líneas. Por ejemplo, jugando caballo F3 se pueden evitar gambitos como el gambito Budapest, que sería luego de C4 jugar E5, o el gambito Volga, que surgiría luego de jugar C5. Entonces de esta manera se evitan ciertas líneas que suelen ser bastante agudas. Entonces juega caballo F3, Daniel responde con E6. Si el blanco ahora jugara C4, por ejemplo, se podría pasar a una apertura bobo-india, que surgiría luego de C4, alfil B4 jaque. Sin embargo, Roberto elige jugar alfil G5. Otra posibilidad también es jugar alfil F4, que es el sistema Londres, pero la forma en la que juega él es conocido como ataque torre. Daniel responde con C5, una ruptura bastante típica. La idea es presionar sobre el peón de D4 y el desarrollo más normal del blanco es jugando E3, C3, caballo B2 y alfil D3, que es lo que va a realizar Roberto. Juega E3 defendiendo el peón. Daniel juega alfil D7 desclavando el caballo de F6, alfil D3 y D5, ocupando el centro. Roberto sostiene con C3. La idea, el plan típico blanco en este tipo de líneas, tanto en el Londres como en el ataque torre, es jugar caballo BD2 y preparar E4, a veces con dama C2 o con dama E2, luego de enrocar corto. O incluso hay líneas más raras, pero donde el blanco elige enrocarse en largo y atacar por el flanco de rey. Caballo BD7, caballo BD2, B6. La idea de Daniel va a ser desarrollar el alfil vía B7, o incluso en algunas líneas se puede llegar a jugar A5 y alfil A6 para tratar de cambiar el alfil bueno del blanco por el alfil malo del negro. Roberto juega caballo E5, una jugada bastante típica en este tipo de líneas, también en el sistema Londres, es ocupar la casilla E5 con un caballo. A veces incluso se refuerza luego con planes como F4, sosteniendo el caballo y llevando el otro caballo a F3. Caballo por E5, D por E5, caballo D7 y alfil por, dama por, esto es bastante forzado, y F4, defendiendo el peón de E5. El negro aquí juega F5, otra posibilidad era F6 o enrocarse en corto directamente. Pero bueno, F5 lo que plantea también al blanco es
que solamente tiene esta oportunidad para tomar en F6, si no el peón ya va a quedar instalado en F5 y el centro de peones del negro también es bastante sólido. Roberto toma el paso, se retoma de caballo, caballo F3, el plan va a ser llevar el otro caballo a la casilla E5, enroque. Acá mientras mirábamos la partida nos parecía una línea interesante caballo G5, tratando de meter presión con el alfil y con el caballo sobre la casilla H7, con ideas de dama F3 y dama H3 o de dama C2, presionando el punto H7. Y nos parecía interesante que tras la jugada H6, el blanco en lugar de retirar el caballo podría replicar con H4, con un ataque bastante fuerte, que aunque en un principio a la computadora no le gusta, es una posición bastante difícil de defender. Pero luego le preguntamos a Daniel y él lo que nos dijo es que ante caballo G5 él había previsto de forma correcta y evaluado bien la jugada E5, que sería una forma, por un lado, de castigar a Rey Blanco, que todavía está sin enrocar, y terminando el desarrollo de sus piezas. Ahora su alfil podría salir tanto por B7, pero también por G4, por ejemplo. Este, Incluso luego de 5, la única continuación que mantiene la igualdad y solamente mantiene la igualdad es la jugada de alfil por H7, rey H8 y alfil G6, lo cual da muestra también de que el blanco tiene que empezar a hacer jugadas bastante artificiales para directamente no perder. Todas las otras líneas dan entre clara ventaja y ventaja decisiva para el negro. Así que Roberto correctamente elige enrocar, seguir con el desarrollo de las piezas. Alfil B7, ambos jugadores van terminando el desarrollo. Dama E2 conectando las torres. Torre A D8. Y en esta posición podemos ver que el blanco tiene un punto fuerte en E5, donde el caballo es inexpugnable, y tiene un peón un poco retrasado, pero bastante difícil de atacar en la casilla E3. Por contraparte, el negro, para terminar de liberar su posición, tiene que buscar hacer la jugada E5 para quitarse el peón débil de E6 y tratar de igualar la posición. Se juega caballo E5, este caballo es muy fuerte, por eso Daniel se apura a cambiarlo, caballo D7. Acá, digamos, mientras mirábamos la partida nos parecía interesante volver con el caballo, y a lo que el negro tranquilamente, si quisiera, podría repetir, por ejemplo, jugando caballo F6. Y si no, otra posibilidad que veíamos era caballo F3, a caballo de B7 jugar dama H5. Acá la continuación lógica sería G6, atacando la dama, ya que con el alfil se estaba amenazando mate en H7. Y acá nos parecía muy interesante la línea caballo G6. Y cuando le preguntamos tanto a Daniel como a Roberto qué habían visto contra esta jugada, decían que la jugada dama F7 les resultaba al menos poco clara, pero analizando yo después con la computadora, llegué a la conclusión de que el blanco conseguía mucho ataque. Tras la jugada torre F3, caballo F6 atacando la dama, dama H6,
Dama G7, medio única para impedir la jugada torre G3 que crearía un ataque decisivo. Pero acá el blanco simplemente podría jugar dama por G7, rey por G7 y caballo por F8. Y el blanco consigue una calidad y un peón de más. Y bueno, acá no hay duda de que el blanco ganaría esta posición. Sin embargo, a, a caballo por G6 y a continuación H por G6, dama por G6 y dama G7 mantendría una igualdad en la posición, lo cual tampoco hacía que la línea fuera suficientemente buena. Acá, sin embargo, se jugó caballo por D7, torre por D7 y dama G4. Acá el negro lo que va a intentar hacer es jugar E5, jugar para E5, y el blanco va a tratar de retrasarle al negro lo más posible su plan. Si ahora el blanco jugara E5 directamente, simplemente se podría tomar peón por y no se podría jugar dama por porque la torre de D7 quedó en el aire. Por eso el blanco juega torre D a D8, amenazando ahora E5, y el blanco primero juega dama H3, presionando, amenazando jaque en H7, que daría ventaja decisiva. Si ahora se jugara E5, el blanco jugaría simplemente dama por H7, ganando. Entonces, bueno, el negro defiende con G6, el blanco juega dama G3, controlando con rayos X la casilla E5. Si ahora E5, peón por, se perdería un peón. Así que el negro juega torre D a E8. El blanco trae al juego la última pieza que le faltaba jugar a la columna E, también para meter presión sobre la columna y mirar con rayos X a la dama. Y acá el negro hace una jugada importante que es A6, porque si ahora se jugara E5 nuevamente, daría ventaja a la jugada alfil B5, tocando la torre que se tendría que retirar a algún lado y luego volvería a caer el peón D5. Por eso el negro juega primero A6, profilaxis contra la jugada alfil B5, E4, el blanco con todas sus piezas en el centro elige romper, C4, una jugada intermedia que obliga al alfil a retirarse, alfil C2, y acá Daniel elige una línea que lo lleva a un final de forma bastante forzada, donde hay un cambio masivo de piezas y se llega a un final bastante igualado. Juega dama C5, la posibilidad de rey H1 también existe, pero Roberto elige entrar en este final donde ve que tiene un alfil un poco mejor contra un alfil malo de las negras. Dama por E3, torre por E3, y acá se produce una simplificación bastante forzada luego de E5, E por D5, E por F4, torre por E8, torre por E8, torre por F4 y alfil por D5. Y llegamos a un final de torres y alfil del mismo color por bando, una posición donde de estructura de peones totalmente simétrica, dos peones en el flanco rey y tres peones en el flanco dama para cada uno, donde de momento pareciera que la torre de Roberto está un poco mejor porque está cortando a rey en la columna F, pero Daniel ve un plan para llevar su rey al centro y que la actividad de su rey compense
el hecho de tener un alfil un poco inferior. Comienza Roberto con rey F2, es prioritario impedir la jugada torre 2, que le daría ventaja al negro. Juega rey G7, G3. El plan de Daniel, como vamos a ver en la partida, va a consistir en jugar G5 para controlar la casilla negra F4 y expulsar la torre de la columna F para poder llevar su rey a E5. Torre 5 para defender el alfil y tener defendido cuando juegue G5. H4, Roberto trata de impedir el plan de G5, pero luego de H6 es imposible evitar esa jugada. Torre D4, para poner un poco de presión sobre el alfil y atar la torre a la defensa del alfil de D4. G5, peón por. Y ahora un tema de finales muy importante es la regla de poner los peones en el color contrario al alfil que tenemos. En este caso, Roberto ya tiene su peón en G3, peón en B3 y en C3, en B2 y en C3, que son casillas contrarias al alfil. Y el último peón que le faltaría poner en casilla negra sería el peón de A2. Por contrapartida, Daniel logró poner el peón en G5, pero va a ser muy difícil que pueda poner sus peones de flanco dama en casilla negra. El blanco juega torre de 1, rey F6, el rey se tiene que dirigir al centro cuanto antes. Torre de 2, rey E6, mantiene siempre un control sobre la casilla E5. Torre 2, torre por E2, rey por E2, y el negro acá consigue lo que estaba buscando, que era llevar su rey a E5. El blanco juega rey E3 para conseguir la oposición, que el rey no pueda pasar por ninguna casilla. Si bien ya rey negro está controlado, ya que el peón de C3 controla la casilla D4 y el peón de G3 controla la casilla F4 y el alfil desde C2 controla el paso del rey por la casilla E4. Por lo tanto, se está creando una muralla para que el rey no pueda pasar por el centro. El negro juega B5, consolidando su estructura de peones. Y el blanco busca romper con A4, que es la única posibilidad o la única chance que puede llegar a conseguir de desequilibrar un poco el final. Cuando estaban analizando en el postmortem, los dos jugadores llegaron a la conclusión que lo mejor posible era lo que hizo Daniel, que fue tomar B por A4, ya que si el negro jugaba, por ejemplo, una jugada de espera, como el fil B7, por ejemplo, luego de la jugada A5, el final iba a ser bastante más difícil de defender para el negro. Posiblemente puede que sea tablas con un juego perfecto, pero el blanco tiene muchas más posibilidades de dejar en subzone al, al negro, tratando de llevar el alfil hasta la casilla C8 o B7 y en algún momento cuando el alfil se tenga que mover de la casilla B7 atacar la base de los peones. Y en caso de que tenga que perder un tiempo, con un movimiento del rey, el rey blanco se podría llegar a colar o llegar a pasar por alguna de las casillas que deje libre. Entonces por eso elige, aunque sea rompiendo la estructura de peones, jugar B por A4, alfil por A4, A5, vemos la importancia siempre de poner los peones en color contrario al alfil del rival. Y ahora llegamos a un final
súper igualado, donde si bien podríamos llegar a decir que el peón de C4 es débil, porque está en casilla blanca y el alfil lo puede atacar, el negro solamente tiene una debilidad. Y en la gran mayoría de los casos, una sola debilidad no alcanza para perder un final, ya que podemos dedicar, por ejemplo, en este caso el alfil a defender esa única debilidad, y el negro lo único que va a tener que hacer es mantenerse en la diagonal y no va a haber forma de que el blanco consiga ventaja. A partir de acá siguieron un par de jugadas más. Como vemos, el negro siempre se mantiene en la diagonal defendiendo el peón. El blanco trató de buscar, dio un par de vueltas con el alfil, trató de llevar al rey, pero la partida ya acá está totalmente igualada. Siguieron buscando. Incluso en esta misma posición, si se cambiaran los alfiles, el final de reyes también sería tablas porque no hay una manera de que alguno de los dos pueda conseguir pasar. Y bueno, luego de alfil F7 se acordaron las tablas entre ambos jugadores. Bueno, esta fue la primera partida, una típica primera partida de un match, una partida sólida, donde ninguno de los dos buscó arriesgar demasiado, jugaron los dos muy sólidos, de forma bastante correcta también, muy buena técnica defensiva de Daniel, tanto en el momento en el que elige tomar en el final de peones, este, cuando elige tomar peón por A4 para no pasar a un final inferior, y también cómo preparó el plan para poder llevar el rey E5 y la actividad de su rey fue lo que le permitió mantener la igualdad en el final durante la partida. Bueno, espero que les haya gustado y estaremos comentando las próximas partidas del match. Un saludo.